Buenos días, hermanitos. Siendo las 11:04 de la mañana, damos inicio al culto de adoración de esta mañana. Sean todos bienvenidos y vamos a alabarle al Señor en esta mañana, pues yo ya estaba como loco por estar aquí. Así que bienvenidos. Como saben, empezamos con los anuncios y tenemos anuncios que ya están encima de nosotros, porque tenemos preparada una semana bíblica aquí en Colmenar. Se ha pasado una semana bíblica en Manzanares y ha sido de mucha bendición. Se ha sembrado la semilla, ha habido muchos niños que han disfrutado de la palabra, de los juegos, muchos niños que todavía no son creyentes, que no han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, pero la semilla está sembrada. Entonces ahora el Señor es el que hace la obra en cada uno de ellos. Y siguiendo con eso, pues esta semana tenemos la semana bíblica para niños en Colmenar Viejo, del 5 al 9 de septiembre. Vamos a hacer en el Parque de la Estrella, como siempre, y también pedimos que se ore por la semilla sembrada en Manzanares, por la que se va a sembrar aquí en Colmenar, y como siempre pedimos los hermanitos, hermanitas que puedan ayudar, que se acerquen, no solamente para ayudar con los niños, sino también para hablar con las personas que se acercan, con las personas que están en el parque, y poder difundir la palabra del Señor. El domingo 2 de octubre a las 5 de la tarde tenemos Asamblea General de Iglesia, y están invitados todos los hermanitos que son miembros de la iglesia, y pueden enviar propuestas al consejo hasta el día 25 de septiembre. Tenemos actividades normales dentro de la iglesia. El día martes a las 8:30 tenemos el culto de estudio y oración en Colmenar. Y el día miércoles a las 8:30 tenemos el culto de estudio y oración en Manzanares. Y entre el martes o miércoles, más entre el miércoles, se cuelga el estudio en el canal de YouTube de la iglesia, se cuelga la grabación. Y el día jueves a las 8:30 el culto de estudio y oración a través del Zoom. El domingo en Colmenar la escuela dominical inicia a las 10:45 para los niños y adolescentes, y a las 11 de la mañana la escuela dominical para adultos. Decirles que la semana que viene ya tenemos escuela dominical, hermanitos, así que están invitados los niños y adolescentes a las 10:45 y los adultos a las 11 de la mañana. Debemos aprovechar este tiempo de estudio para crecer en el Señor. Igual, la escuela dominical en Manzanares empieza a las 11 de la mañana, y ahí sí se pueden reunir los niños, adolescentes y adultos, porque hay más espacio. El domingo en Colmenar y en Manzanares empieza el culto de adoración y predicación de la palabra a las 12 de la mañana. Entre lunes o martes se cuelga el video del culto dominical también en el canal de YouTube, para que todos los hermanitos de la iglesia y los que nos ven a través del canal de YouTube de la iglesia también puedan disfrutar del culto de adoración hacia nuestro Dios. Y entramos al apartado de cumpleaños. El martes 6 está de cumpleaños nuestro hermano Edison, que está en Londres. Pues que el Señor bendiga su vida y que siga siendo bendición por donde quiera que el Señor le lleve. Y el viernes 9 está de cumpleaños nuestra hermana Amanda. No tenemos más, sí tenemos más anuncios. Sí, es verdad. Empieza también el culto de oración. Esto es el sábado a las 6:30 de la mañana. Como decimos siempre, los hermanitos más madrugadores pues pueden conectarse a través de Zoom. Nuestro hermano Nico lo cuelga el enlace y podemos conectarnos ahí. Tenemos otro. Tenemos una acampada de los jóvenes del 23 al 25 de septiembre, y esto pues más información la tiene nuestro hermano Jair. Los jovencitos que quieran ir a esa acampada pues que hablen con sus padres, y sus padres pues podrán hablar con el hermano Jair para ver cómo se va a organizar esto. ¿Tenemos algo más? ¿No? Decirles también que tenemos aquí las invitaciones para la semana bíblica.
Nuestro hermanito Pedro está ahí en la puerta y está desesperado por repartir invitaciones. Así que los hermanitos que quieran acompañarle, pues pueden llevarse y repartir para que puedan asistir niños a la semana bíblica, ¿no? No tenemos más anuncios y vamos a pedir a nuestro hermano Carlos, por favor, que nos ponga este tiempo en las manos del Señor. Sí, Padre bendito, queremos en esta mañana darte muchas gracias por las bendiciones que cada día nos das, darte muchas gracias por tu amor y darte muchas gracias porque nos permites de nuevo estar juntos en comunión, los hermanos en armonía, para poder alabarte, para poder glorificarte, para poder honrarte. Queremos pedir tu dirección en este tiempo, que sea un tiempo, como digo, de gloria y honra a ti, y que sea un tiempo en el que escuchemos lo que tú nos quieres decir, que abramos nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, a recibir lo que en esta mañana quieres decirnos. Gracias por permitirnos estar de nuevo reunidos después de este periodo vacacional, y gracias también por el hermano que está presidiendo y el hermano que va a compartir tu palabra. Ayúdale, Señor, a que sea expuesta de manera clara, sencilla, y que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos a través de él. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Dice: Cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y sus ejércitos, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestro, Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestro, Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Los oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, Jehová, en el santuario de tus manos. Oh Jehová, han afirmado: Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía:
Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado el mar al caballo y al jinete. Y dice el versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. He querido solamente hacer la lectura para recordar a qué Dios servimos nosotros, para recordar cómo es la protección de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y en esta mañana, como dice, solamente nos pide una cosa: obediencia, guardar sus mandamientos, ¿no? Y como hijos obedientes, pues tenemos que adorarle, ¿no? Tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que guardarnos en obediencia, tenemos que cumplir también todo lo que Él nos pide en nuestras vidas, ¿verdad? Así que con ese gozo que cantó Moisés este canto, pues nosotros vamos a alabarle en esta mañana también. Pido al grupo de la alabanza que nos acompañe en esta mañana, que nos dirija, y al resto de la iglesia pues a ponernos de pie y alabar unánimes, dice, con voz de júbilo, ¿verdad? Con voz de agradecimiento. Pongámonos de pie, hermanitos, y vamos a alabar al Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vagaba en la oscuridad, sin esperanza y sin luz, hasta que mi alma por su bondad la rescató mi Jesús. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas me perdonó. Jesús, mi Salvador, en la cruz murió. Oh,
pero la victoria, la vida está en nuestro Señor Jesucristo. Y la siguiente alabanza dice eso, ¿no? Me hirió el pecado, pero no me quedé ahí herido ni herido de muerte, sino que fui a Jesús y Él me mostró su amor, ¿no? Me rescató de esa situación en la que yo me encontraba. Delante
hermanos. Con ese mismo espíritu de reverencia vamos a pedir a nuestras hermanitas que están encargadas de la ofrenda, por favor. Gracias al Señor. Con la misma reverencia que estamos haciendo. Gracias, Señor mi Dios, Padre bendito, Padre santo, por este día tan maravilloso que tú nos has regalado, Señor, y nos has permitido estar aquí unánimes unos con otros, Padre, para honrarte, para gloriarte, glorificar tu nombre, Padre. Primeramente pidiéndote perdón, Padre, porque fallamos delante de ti, porque somos humanos. Y tú conoces, Señor mi Dios, nuestra debilidad, Padre bendito, Padre santo. Señor mi Dios, te ponemos delante de ti, Señor, para que tú nos fortalezcas y nos ayudes en todo tiempo, en todo momento, Padre. Que tú nos guíes día a día, Señor, conforme a tu amor y a tu voluntad, Padre. Pidiéndote en tu gran amor y misericordia que tú nos guíes día a día, Padre. Clamándote y pidiéndote, Señor mi Dios, que tú des trabajo a todos los hermanos que no tienen trabajo, Señor. Agradeciéndote, Señor mi Dios, por las manos que han podido hoy ofrendarte, Señor mi Dios, para las obras tuyas, Señor, sabiendo que tú no necesitas nada, pero tus obras sí, Padre bendito, Padre santo. Señor mi Dios, te ponemos delante de ti a las personas que administran esto, Señor, para que lo puedan hacer conforme a tu amor y a tu voluntad, Padre. Gracias, mi Dios bendito, mi Dios amado, por todos los que hemos podido ofrendar y también por los que no, porque tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Padre, y la aflicción de cada uno, Señor, y el dolor de cada uno de nosotros. Señor, te lo ponemos todo delante de ti, sabiendo que nuestras vidas te pertenecen, Señor, y que tú eres el dueño y Señor de todo lo que habita en este mundo, y cuanto más de nosotros, Padre, que somos tus hijos, Padre. Gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Niños hasta 7 años, con nuestra hermanita Sandra, a la guardería. Niños de edad hasta 7 años, no de mente, sino de edad. Mientras los niños salen, vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Son los pasajes donde se va a centrar nuestro hermanito Juan en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dispongámonos para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Su hermano Juanito, tío. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Después de un tiempo sin pasar por aquí, pues es una alegría estar de nuevo en casa, aunque estemos en otras iglesias que también son nuestra casa, pero como la nuestra no hay, como dice nuestra hermana Antonia cuando viene conmigo en el coche, no hay como nuestra iglesia. En primer lugar, os traigo muchos saludos cariñosos en el Señor de la iglesia la calle Sartaña, en Ferrol. Se me va a las islas porque he vivido en una calle que se llamaba Islas y siempre se me va el nombre para ahí. Entonces es la iglesia donde yo me congrego allí, donde me crié y donde también estoy muy a gusto, porque también sentimos el amor y la comunión de los hermanos, ¿no? En el pueblo donde pasamos el verano, mi familia y yo, tienen una costumbre que está pensada para atraer turistas y traer gente, que es organizar algo todos los fines de semana. Todos los fines de semana hay alguna actividad lúdica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hemos leído un pasaje que nos va a tocar sobre lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquí en Colmenar, hace poco han sufrido las fiestas y también se ofrece a la gente las cosas que puede ofrecer el mundo, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Y cómo respondemos los creyentes ante estas cosas que suceden a nuestro alrededor? ¿Huimos? ¿Nos escondemos? ¿Disfrutamos a tope como ellos? ¿O participamos en aquellas cosas de las que podemos disfrutar en libertad sin ofender a nadie? Es un poco lo que voy a tratar esta mañana, porque es a lo que nos lleva esta carta, esta preciosa carta que estamos estudiando del apóstol Juan, recordando que al principio de la carta nos dice lo que es importante o muy importante: tener comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, recordar que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Vale? Hasta ahí es lo que hemos estado viendo en estos primeros capítulos. Hemos visto más cosas, ¿no? Pero el inicio de la carta nos lleva a eso, a la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y entonces ahora entra un poco en lo que es la práctica del creyente, la vida diaria en el sitio donde nos ha tocado vivir, que es en el mundo, y donde estaremos, y donde debemos de poner en práctica lo que nos dice la palabra, ¿no? La palabra también nos dice en otro pasaje que no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores. Y es lo que vamos un poco a ver esta mañana, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, aprendemos a conducir, ¿no? Lo primero que nos enseñan es la teórica. Pero si nos quedamos en la teórica y no cogemos un coche y vemos cómo son las marchas y cómo se acelera y cómo se desacelera, pues ¿para qué nos vale la teórica, no? Tenemos que tener todo conjuntado. Primero la teórica y después la práctica. Y aquí el versículo 15 con el que hemos empezado es un versículo que empieza muy fuerte, porque
vivimos en el mundo, estamos en el mundo, y nos dice: no améis al mundo. En los versículos anteriores también nos ha hablado de lo que era el mandamiento, que aquí llama el mandamiento antiguo. Voy a recordarlo viéndolo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cuando lo está dando Jesús, y dice, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Jesús le llama un mandamiento nuevo, pero era el mandamiento antiguo que ya venía en el Antiguo Testamento, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, y aquí a quién se refiere, al mundo y a los que están a nuestro alrededor, ellos conocerán, si nos amamos unos a otros, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Primera referencia, recordar, estoy haciendo un mapa, ¿no? La Iglesia de Dios, nosotros, en medio del mundo, y tenemos una primera referencia: el mundo nos está observando, y que ven que ellos se aman. He comentado que estos días he estado asistiendo a la iglesia en Ferrol. ¿Me he sentido extraño? Para nada, como aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, con los mismos pensamientos, los mismos sufrimientos, las mismas cargas, nos amamos, porque tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Espíritu. Y eso es lo que ve el mundo. Pero ha estado diciendo que nos amemos unos a otros, que os améis unos a otros, y de repente nos dice: no améis ni al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Hay un giro, ¿no? Hemos pasado de amarnos unos a otros a no amar a esos que nos están observando ni a sus cosas. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Esto, que parece sencillo de entender, ha sido un tema de mucha polémica en la historia de la Iglesia, dependiendo de cómo se interpreten estos versículos. Seguramente muchos habéis oído hablar de los ascetas, el ascetismo. Para los que no hayáis oído hablar de los ascetas, eran personas que cogían este mandamiento de manera que entendían que para no amar al mundo había que aislarse del mundo. ¿Habéis oído esto alguna vez? Muchas veces hemos visto monasterios, hemos visto conventos. Algunos monasterios que yo he visitado están en medio de bosques, donde tienes que acceder por una carretera casi sin tráfico, y son monasterios preciosos. Están allí en medio del bosque, pero lejos de todo, en medio de la nada, que diríamos ahora, ¿no? ¿Cuál era su idea? Si me voy para ahí, no voy a ver nada del mundo, no voy a tener contacto con el mundo, y mi vida va a ser levantarme y estar cantando plegarias al Señor y rezando y aislado del mundo. Había algunos que lo llevaban a extremos y se iban para una cueva, ni siquiera con otras personas, o al desierto,
o a zonas desérticas. La historia demostró que por mucho que se aislaran del mundo, en cualquier sitio donde fueran, no dejarían de amar al mundo y a sus cosas. Depende siempre de la interpretación. Vamos a ver si lo podemos interpretar bien, porque hay otros que interpretan y dicen, bueno, para no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, no voy a ir al cine, no voy a ir al teatro, no voy a ir ni a ningún concierto, no puedo bailar, no fumaré, no jugaré a ningún tipo de juego de azar, ni haré ninguna cosa semejante. De esta manera nadie me puede acusar de ser mundano. ¿Me habéis oído? No iré al cine, no iré al teatro, no podré ir a un concierto, no. Hay otros que también incluyen la política. Y para no ser del mundo ni amar a lo del mundo, pues no me meto en ningún partido político, ni ninguna asociación, porque como estas cosas pertenecen al mundo, razonan ellos, un cristiano no debe meterse en estas cosas. Es llevar las cosas a un punto que no es lo que es el conjunto de la palabra de Dios. Es interpretar mal lo que nos está diciendo la palabra. Porque la mundanalidad de lo que nos está hablando la Biblia no es esto. Esto es importante tenerlo claro, porque hemos hablado de nuestra comunión con Dios y con Jesucristo. Para entenderlo tenemos que ver primero qué entendemos por el mundo. En primer lugar, no se refiere a la creación, no se refiere a la belleza de la creación, tampoco se refiere a la vida del mundo en general. Cuando vemos estas cosas y pensamos en estas cosas, lo primero que tenemos que llevar a nuestra mente es a Jesús. Jesús, Dios, vino al mundo, ¿verdad? Estuvo en el mundo. ¿Y dónde nos lo presenta el Evangelio de Juan la primera vez que hace un milagro? ¿Os acordáis? En una boda. En una boda. Jesús en una boda en donde lo normal es que haya alegría, ¿no? Por la boda, si que conocemos a los que se casan, pues estamos contentos con ellos y hay diversión. Y además vemos a Jesús proveyendo el mejor vino para esa boda. Bueno, si es en estos tiempos, muy pocos dirían que Jesús iba a ser un buen evangelista, ¿no? Una boda de fiesta y trayendo vino. ¿Qué os parece? ¿Cómo estaba interpretando Jesús? Por la mala interpretación, a Jesús los religiosos lo acusaban de que era un comedor y un bebedor, que comía con pecadores, con publicanos, con prostitutas.
¿Lo vemos? ¿No nos da que pensar esto? Es un poco para la idea, para que nos vayamos haciendo el concepto de lo que el Señor, en la libertad que nos da, nos enseña para que no caigamos en el libertinaje. Tú lo puedes pasar muy bien en una boda, y puedes disfrutar con los novios en una boda, y puedes bailar con los novios en una boda, estás de fiesta, estás de alegría, pero no es necesario que te emborraches, ni que te tires por el suelo, ni que hagas el loco, ni que pierdas el juicio. Puedes disfrutar de la boda con alegría, sin pecar. Esta es la idea. Cuando habla del mundo, no se refiere entonces ni a la creación, ni a la familia, ni al estado político, ni al trabajo, ni a los negocios, ni ninguna de las cosas esenciales de la vida. ¿De qué está hablando entonces la palabra cuando habla del mundo? Toda la Biblia nos habla de la forma de mirar, lo que se llama la cosmovisión, a lo mejor algunas veces lo habéis oído, la forma de mirar de la persona cuando no tiene a Dios en cuenta, ni le hace caso, ni le importa. ¿Veis la diferencia? Nosotros miramos teniendo a Dios en cuenta, o la gran mayoría miramos teniendo a Dios en cuenta, porque es nuestro Dios, es nuestro Salvador. La cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo que se ha rebelado contra Dios y que le ha dado la espalda. Nosotros tenemos una forma de mirar, nuestra cosmovisión tiene en cuenta a Dios. La mayoría de la gente, el mundo, tiene la forma de mirar la vida sin tener en cuenta a Dios. Como vemos en Eclesiastés, ¿no? La forma de mirar horizontal y la forma de mirar conectados con el cielo. O sea, la forma en la que vive la mayoría de la gente hoy, que no piensa en Dios nada más que cuando le surge una tragedia, ¡ay, Dios mío, pero por qué pasa esto! Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero la mayoría de la gente solo piensa en este mundo. Y lo hace a la manera del mundo y del príncipe de este mundo. Por ejemplo, estamos viviendo una situación difícil. Hay una guerra cuando ya todo el mundo pensaba que no iba a haber más guerras. Se demuestra que la historia se repite, que el hombre sigue con los mismos problemas en su corazón y hay una guerra. ¿Cómo nos afecta? Al dinero. Nosotros de momento no nos llegan las bombas, pero ya nos está afectando que todo sube, que todo se encarece y que se prevé un invierno muy crudo y que va a haber muchos problemas. ¿Cómo vemos esto los creyentes? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo no me va a llegar el sueldo a nada? Pues tengo que dejar de andar menos en el coche, eso está bien. ¿Tenemos en cuenta a Dios? ¿Dios ha perdido poder con respecto a la guerra? ¿No? Amén. Esa es la cosmovisión del creyente. ¿Nos va a afectar los problemas? Por supuesto, estamos viviendo en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Estamos por encima del mundo porque Dios está pendiente de nosotros.
Amén. Dice en la segunda parte del versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pues todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y aquí la palabra deseos, que se utiliza aquí en griego, significa un afecto o un deseo desordenado, como abusando de algo que en sí mismo es natural y legítimo, de lo que se puede disfrutar, pero abusando. A ver si me explico. Como lo dice Pablo, para entenderlo mejor, lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 31. Jair, si lo quieres leer en alto, por favor. 1 Corintios 7, 31. Fijaros, gracias Jair, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran. ¿Veis la diferencia? Con un deseo, como he dicho antes, desordenado. ¿En qué sentido? En el sentido de que en lugar de controlar nuestros deseos y utilizarlos como debiéramos, ellos nos controlan a nosotros. ¿Veis la diferencia? Jesús no perdía el control disfrutando de la fiesta de la boda o de la comida, todo lo contrario. Él estaba pendiente siempre de su Padre. Pero su Padre no le decía, no te juntes con pecadores, no vaya a ser que te contaminen. Si no, ¿quién le va a hablar a los pecadores? ¿Quién va a dar testimonio? ¿Quién va a disfrutar de la boda de una manera diferente? En una de las bodas que asistí, y no me quiero poner como ejemplo, todo lo contrario, pero si os fijáis, si vais a una boda católica o cualquier boda, ¿qué se lee de la Biblia? ¿Alguien lo sabe? Siempre se lee el mismo pasaje. Una pista, habla sobre el amor. 1 Corintios 13, ¿no? Bueno, pues sabéis que pasan las amigas de la novia y qué bonito, la poesía, los pájaros, las palomas, no sé qué, el amor. Y pasó Juan, servidor, al frente y dije, voy a hablar del amor, que habla 1 Corintios. Y claro, todo el mundo decía, ¿de qué está hablando este? Estaba hablando del amor de 1 Corintios. No sé si alguien lo entendió o no, pero yo hablé del amor de 1 Corintios. No como una poesía que hoy se oye y mañana ya se olvidó, no como unas palabras muy bonitas que suenan muy bien, no. El amor de 1 Corintios habla de lo que es el amor durante toda la vida de ese matrimonio. La diferencia, ¿lo veis? Alguna vez he hablado con Antonia, no sé si me oye, ¿me oyes? Alguna vez he hablado contigo y me contabas, he estado en una iglesia católica y he estado, no sé, en una primera comunión o en otra celebración y he estado escuchando lo que decía el cura. ¿Veis la diferencia?
Posiblemente Antonia fuera la única persona que estuviera escuchando lo que decía el cura, porque ella lo estaba analizando desde una cosmovisión del creyente. Ella no había dejado de ir a esa celebración porque la habían invitado la familia. No iba a cometer pecado. Hombre, preferiría estar aquí con nosotros en la iglesia adorando al Señor, pero a ella le tocaba estar allí. ¿Y qué estaba haciendo? Escuchando el mensaje del cura. El cura podía estar contento porque tenía a alguien que le estaba escuchando. Y podía estar preocupado porque tenía a alguien que estaba escuchando lo que él estaba diciendo. La gran diferencia del creyente: disfrutar de todo lo que nos da Dios para disfrutar, porque Él lo ha creado, pero teniendo el control, con su ayuda. Si estamos en comunión, acordaros, es muy importante el principio de la carta: comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Si estamos en comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, tenemos el enlace con Dios y con su Hijo Jesucristo, tenemos su ayuda. Muchas veces lo hacemos, ¿no? Vamos a hablar a alguien y decimos: Señor, ayúdame, porque sabemos que estamos en contacto y el Espíritu Santo nos está guiando. Un ejemplo: tenemos que comer para vivir, ¿no? Pero, ¿qué sucede si le damos la vuelta? Porque hay personas que viven para comer o beber. ¿Veis la diferencia? Esto puede ser un ejemplo de lo que Juan llama los deseos de la carne, aunque, hablando claro, cada vez que se mencionan los deseos de la carne, suele referirse a la sensualidad. Hay muchas personas que viven exclusivamente para la satisfacción sensual, y si ese es su principal interés de la vida, está viviendo bajo los deseos de la carne. Y a veces sin control, sin ningún control, se llega al auténtico animalismo. Parece increíble, pero el mundo está lleno de anuncios para satisfacer los deseos de la carne con respecto al sexo. Y los dueños de periódicos y de publicaciones lo saben y lo potencian, porque eso da mucho dinero. Satanás sabe exponer a la gente lo que quiere en sus muchas aberraciones. Porque ¿quién creó el sexo? Dios. No, que no nos dé corte. ¿Quién creó el sexo? Dios. ¿Para qué? Para disfrutarlo. ¿Cómo? Dentro de su plan. Dentro de su matrimonio, del matrimonio, en su orden y en su belleza. Un ejemplo, Cantar de los Cantares, lo tenemos en la Biblia, habla de la belleza de la creación de Dios con respecto al sexo. ¿Pero qué hizo el mundo? Exactamente lo contrario, animalizarlo. Animalizarlo a veces a cotas extremas. Y por eso habla de que el amor del Padre no está en el mundo, en los deseos de la carne. Se sale de su plan. ¿Lo veis? Es la gran diferencia. Teniendo en cuenta a Dios o sin tener en cuenta a Dios. Sin tener en cuenta a Dios podemos llegar a cualquier extremo. Y los extremos, sean para un lado o sean para otro, son muy malos. Sigue diciendo los deseos de los ojos. Tenemos de sobra conocida el episodio del Edén. Los deseos de los ojos. Aquel fruto era apetecible a la vista, dice en la Biblia. Y Satanás aprovecha este tirón
de los deseos de los ojos. Muchas veces el pecado suele venir por los deseos de los ojos. ¿Qué entra aquí? La vanidad, las apariencias, la avaricia, la envidia, el orgullo. Tenemos un bombardeo continuo para satisfacer los deseos de los ojos, incluso con cosas pasajeras, que una vez que las tenemos no nos satisfacen en absoluto, nada más que los primeros 5 minutos. Lo tenemos y ya está. Hay que buscar otra cosa que nos quiera satisfacer los deseos de los ojos, ¿no? Yo eso lo recuerdo mucho porque yo de niño vivía mucho lo de los Reyes Magos, ¿no? Y estaba todo el mes de noviembre y diciembre ya pensando en los Reyes Magos, cuando llegaba, 5 minutos, roto y ya está. Hasta el año que viene. Los deseos de los ojos de un niño. Pero mientras no llegaba eso, ¿qué pasaba? Toda la concentración estaba en aquello, nada más que en aquello. Pasaros esto a adultos. La vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Vanagloria de la vida, ¿qué es esto? Ensalzamiento de uno mismo, muy clásico en el mundo, ensalzamiento de uno mismo, ¿no? Es una forma clara y evidente de la forma de vivir del mundo. Desde los jóvenes, desde bien jóvenes, se practica mucho el ensalzamiento de uno mismo, el querer destacar al lado de las chicas o de los chicos o de la pandilla o de los amiguetes, ensalzamiento de uno mismo, que vemos en la televisión, que vemos en las revistas de sociedad, las posesiones que uno tiene, el dinero que ganan, con quién se relacionan, cómo se divierten. ¿Sabes qué es esto? La vanagloria de la vida. ¿Cuál es la filosofía del mundo? Disfruta a tope cada día. La vanagloria de la vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo es vanidad. ¿No nos entra en la cabeza? No. Cuando vamos siendo más mayores, sí, nos va entrando. Porque hemos visto que todo ha pasado y que todo ha sido humo, ¿no? Cuando yo me aparté de la iglesia, nunca olvidaré una carta que me envió una amiga creyente, porque ella me había preguntado, como amiga, ¿qué pasa? ¿Por qué te vas de la iglesia? ¿Qué está pasando? Y mi respuesta fue la vanagloria de la vida. Tengo muchos amigos, lo paso muy bien, tengo gente encantadora a mi alrededor y ellos están contentísimos conmigo. Y ella me dijo, todo eso va a pasar. Yo en aquel momento no le hice absoluto caso. Después volví a hablar con ella y le dije, ¿cuánta razón tenías? Los amigos se fueron yendo, las amistades se fueron yendo, además parecía como que la mano del Señor lo estaba utilizando, ¿no? Porque todos mis amigos se fueron yendo literalmente para otros puntos de España, alejándose, y algunos murieron por enfermedades repentinas. Pero bueno, fue mi situación. Pero la vanagloria de la vida proviene del mundo. El mundo utiliza ese sistema para decir, esto lo vas a disfrutar. ¡Buf! Y normalmente cuando esto lo vas a disfrutar, ¡buf!, acaba o en una resaca, o en un dolor de cabeza, o en depresión. Hay que tener mucho cuidado porque este pecado entra incluso
con mucha facilidad en la Iglesia. Enorgullecerse del conocimiento, de la educación que uno tiene, de la capacidad para hacer algo, yo lo hago mejor que este, de la cultura que uno trae, del incluso don de Dios que nos haya dado. El vivir con esa pretensión es amar al mundo y las cosas que están en él. Quisiera que me entendierais. Seguramente conocéis casos de este tipo de pretensión, de este tipo de enorgullecimiento. Tenemos que tener cuidado en no dedicarnos a juzgar al hermano pensando que somos mejores que él, porque eso es la vanagloria de la vida. Tengamos cuidado incluso al denunciar los pecados de la carne, no sea que al mismo tiempo seamos culpables de esa vanagloria. Porque es peor, porque podríamos decir que es un pecado de tipo espiritual, que suele ser más sutil y más dañino para una vida cristiana verdadera. Porque si buscamos el ejemplo de Jesús que nos dice, ser mansos y humildes. A algunos nos cuesta mucho ser mansos y humildes, porque tenemos tendencia a la rebelión, al espíritu ese que tenemos ahí dentro, ese pecado, que llega a hacernos decir, como decía Pablo, ¿no? ¿Qué será de mí, no? ¿Qué será de este cuerpo? ¿Qué será de esta vida? Pero hemos cantado que tenemos a Jesucristo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Concluyendo, ¿por qué no deberíamos amar al mundo y a sus cosas? Después de aclarar lo que hemos visto, el apóstol dice claramente, si alguno ama al mundo, versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto es drástico, ¿eh? Si alguno ama al mundo, en ese sentido, de dejarse llevar por las pasiones, de no controlar, el amor de Dios no está en él. El amor del Padre, además lo dice del Padre, para que veamos esa comunión más cercana. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno: ¿a quién amamos? El Señor lo dice claramente en otros pasajes. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede amar a Dios y al mundo. Pero en el sentido en el que acabo de explicar. Porque hay cristianos ricos. Sí, hay cristianos ricos. Pero también la Escritura nos dice lo difícil que es ser rico y ser cristiano. Porque hay muchas tentaciones y muchos tire y aflojas por ahí, ¿no? Que nos atraen y nos llevan, ¿no? Pero podemos disfrutar de lo que Dios nos da en el mundo sabia y coherentemente, sí, con la coherencia que nos da la palabra, como he dicho antes. ¿Qué coherencia nos da la palabra? Voy a poner dos ejemplos. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dani, si lo quieres leer en alto, por favor. Santiago 4:4. Muchas gracias. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. En el sentido que hemos hablado, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengamos siempre presente.
o amigo de Dios o amigo del mundo. Y Santiago aquí pues tiene palabras duras, ¿no? Pero lo dice porque dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y me lo digo a mí el primero, porque es verdad que nos gusta llevarnos bien con la gente y tener sus palmadas de oye, pues muy bien, pues muy tal, pero ojo, el Señor no dice que no tengamos amigos en el mundo, es importante porque somos luz para ellos. Y nunca sabemos si se pueden convertir por nuestro testimonio, por nuestras palabras. Pero cuidado hasta dónde seguimos esa amistad. Podemos quedar en una cafetería para tomar algo con ellos, porque después de estar hablando con ellos, pues estamos ahí hablando un poquito, pero hasta ahí. Porque el amigo puede decir, oye, vamos a tomar ahora allí y vamos a tomar ahora allá, y ya la estamos liando. Eso es amistad con el mundo. Eso es control del creyente. No tengo necesidad de ir tomando aquí y allá. Ninguna necesidad. Ya he tomado contigo algo y suficiente. Otro texto. Primero de Juan capítulo 2, versículo 16, que lo hemos leído ahora. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida que hemos definido, no provienen del Padre, de Dios. Como hemos leído en esta carta, los cristianos tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. En Romanos 8 le llama el Espíritu Santo de Cristo. O sea que Cristo permanece en cada uno. Por eso dice Juan, si esto es así, si Cristo permanece en nosotros, tenemos que actuar como Él lo hizo, ya que a Él nadie lo pudo acusar de satisfacer ninguno de esos deseos. Todo lo contrario, vivió conforme a lo que enseñó. Manso y humilde, pobre de espíritu, no arrogante, no ambicioso, con hambre y sed de justicia, en contraposición a la forma de vivir del mundo que vive haciendo injusticias continuamente sin inmutarse. Una de las cosas que deseo de que vuelva el Señor es para que se termine tanta injusticia. Y todos los creyentes yo creo que igual, ¿no? La gran preocupación de Jesús eran las personas, el alma de las personas, no las cosas, ni su ropa, ni sus posesiones, o pararse a mirar de quién eran hijos o a qué familia pertenecían. Personas, nosotros exactamente igual. No si es trans, extra no sé qué o XL. Personas. No, a veces nos preguntan a los del consejo, oye, ¿y si entran dos homosexuales en la iglesia, qué hacemos? ¿Son personas? Sí, ya está. Amarlas como a las personas. Ama al prójimo, desea su salvación. ¿Casarlos? No, no podemos. La palabra de Dios dice que no se puede casar así. ¿Vamos en contra del mundo? Por supuesto, pero que si obedecemos la palabra de Dios. ¿Son personas? Sí. ¿Deseamos su salvación? Sí. ¿Dios puede cambiar sus vidas? Por supuesto. Ese es el mensaje del Evangelio. Y esa era la gran preocupación de Jesús. Juan nos está diciendo que si amamos al mundo tal y como hemos visto, quiere decir que no comprendemos la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio de la salvación, que es el que promulgamos, porque dice en el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Creemos esto? Es que ahí está la clave. El mundo pasa, como hemos dicho antes, ¿no?
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo lo que está en el mundo es pasajero, todo pasa. Lo vemos en la historia, la gloria de los imperios, el poder de las naciones, la seguridad ficticia. No hace tanto hemos sufrido todos y aún estamos sufriendo las consecuencias de algo que no veíamos, un virus. Todo el mundo estaba tan seguro, yo no me voy a enfermar de nada. Ah, ¿no? ¿Podemos estar tan seguros? Todo en el mundo es pasajero. Lo vemos en la apariencia de la gente, los famosos arruinados, los que se suicidan cuando están en la cúspide de la fama. ¿Por qué? Porque el mundo es vanidad. ¿Podemos los cristianos gloriarnos en cosas como estas? De ninguna manera. Juan nos dice, este es mi mandato, que es del Señor a través del escritor inspirado. Comprended las verdades que os escribo, haced la voluntad de Dios, construid vuestra vida sobre el firmamento firme que es la roca eterna y produciréis obras de oro, plata y piedras preciosas. No edifiquéis obras de madera, paja, hojarasca, cosas que arden y se consumen y pasan como las cosas del mundo. Y cuando lleguéis a la gloria, y cuando lleguemos a la gloria, nuestras obras nos seguirán y descansaremos en gozo eterno de todas nuestras obras. Amén. Vamos a terminar este culto con una oración dándole gracias a Dios por su palabra. Sí, Padre, queremos darte muchas gracias porque en tu palabra nos enseñas cómo esperas que nos comportemos. Nos dices cómo tenemos que actuar para agradarte. Y lo más grande, nos amas con todos nuestros defectos. Sabes que estamos en el mundo porque tú has estado en el mundo. Ves cómo es, las tentaciones que nos atacan por todas partes, los deseos de los ojos, la forma de vivir. Pero tú no te cansas de decirnos que todo esto pasa. Que los años pasan, nos hacemos mayores, se termina todo. Y lo que realmente importa es lo que hemos hecho con nuestras vidas mientras hemos estado aquí, como hijos tuyos. Queremos darte gracias por eso, en primer lugar, porque tú nos llamas hijos, por los méritos de Jesús, no por los nuestros. Y queremos darte gracias porque nos amas a pesar de nuestros fallos y de nuestros errores. Y porque aún tiendes una mano siempre dispuesta, que dice que si pecamos, tenemos un abogado que es Jesucristo, el cual pagó por nuestra culpa, por nuestro pecado. Pero esto no nos da pie a estar pecando, porque vivimos por el Espíritu. Y Señor, queremos pedirte que ese fruto del Espíritu que genera se haga fuerte en nuestras vidas. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la fe. Señor, que abunden para que nuestras vidas te den la gloria, para que se disuelva el temor que hay en nosotros y para que surja el amor. Bendícenos en esta semana que empezamos, Señor. Bendice la campaña con los niños, la semana bíblica. Bendice esa semilla que se va a sembrar en los niños. Ayuda, fortalece a las hermanas y los hermanos que se preparan para este ministerio tan importante con los pequeños. Dales fuerza, Señor, porque llevamos ya una semana en que han trabajado duramente. Pero, Señor, es un trabajo que produce oro, plata y piedras preciosas. Es un trabajo que no se consume con el fuego, porque es una siembra de tu palabra en corazones que se están formando
en corazones que se están criando en un mundo que se recrea en la oscuridad, que está ciego, y al que nosotros tenemos que mostrar esa luz que proviene de ti. Señor, ayúdanos a velar y orar, porque el regreso de Jesús está cercano, para que nos coja en esa actitud de verdaderos hijos tuyos. Sí en el mundo, sí hablándole al mundo, sí testificando al mundo, pero no formando parte del mundo, porque somos ciudadanos del cielo, por la obra preciosa, completa y perfecta de Jesucristo en la cruz. Te damos gracias por tu palabra, porque es maravillosa y profunda. Te damos gracias por este culto en el que hemos podido participar, disfrutando de la comunión de los santos, disfrutando de la comunión contigo. Despídenos ahora con tu paz y con tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.